Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor. Clama a voz en cuello y que nadie te detenga. Alza la voz como trompeta. Denuncia a mi pueblo sus delitos. A la casa de Jacob sus pecados. Me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad. Como si fuera un pueblo que practicara la justicia y respetara los juicios de Dios. Me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios. Me dicen todos los días: ¿para qué ayunamos, si tú no nos ves? ¿Para qué nos mortificamos, si no te das por enterado? Es que el día en que ustedes ayunan, encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. Es que ayunan, sí, para luego reñir y disputar, para dar puñetazos sin piedad. Ese no es un ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. ¿Acaso es este el ayuno que me agrada? ¿Es esta la mortificación que yo acepto del hombre? ¿Encorvar la cabeza como un junco y acostarse sobre saco y ceniza? ¿A esto llaman ayuno y día agradable al Señor? El ayuno que yo quiero de ti es este, dice el Señor: que rompas las cadenas injustas y levantes los yugos opresores, que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos, que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá. Lo llamarás y Él te dirá: aquí estoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo, mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo, y entonces sí ayunarán. En este día la palabra de Dios, por boca del profeta Isaías, nos confronta con una de las tentaciones más sutiles y peligrosas de la vida religiosa: la separación entre el culto y la vida, entre la piedad externa y la justicia concreta. Es una palabra dura, incisiva, que penetra hasta lo más profundo de nuestras motivaciones y nos obliga a examinar la autenticidad de nuestra fe. El Señor ordena al profeta que clame sin temor, que alce la voz como trompeta. Su mensaje no es de consuelo, sino de denuncia. Dios mismo acusa a su pueblo: me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad. Aparecen como personas religiosas, deseosas de acercarse a Dios. Se preocupan por el culto, por las prácticas de piedad. Preguntan por los ayunos y las mortificaciones. Todo parece indicar que son un pueblo ejemplar en su búsqueda de Dios. Pero su religiosidad es una fachada. Detrás de sus prácticas piadosas, esconden una realidad de injusticia y opresión. Dios les revela la hipocresía de su ayuno: es que el día en que ustedes ayunan encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. El ayuno, que debería ser un signo de conversión y solidaridad con los necesitados, se convierte en una ocasión más para el lucro y la explotación. Ayunan, pero luego riñen, disputan y golpean. Su piedad no transforma su corazón ni sus relaciones. Ante esta contradicción, Dios formula una pregunta que debería resonar en nuestra conciencia cada vez que realizamos prácticas religiosas: ¿acaso es este el ayuno que me agrada? La apariencia externa de piedad, encorvar la cabeza, vestir saco y ceniza, no tiene valor si el corazón permanece duro e injusto. Dios no se deja impresionar por gestos externos vacíos de contenido ético. Entonces, el Señor revela cuál es el verdadero ayuno que Él desea. Y lo que sigue no es una sugerencia, sino una definición clara y contundente. El ayuno que agrada a Dios no es principalmente una privación de alimentos, sino una acción transformadora en favor de la justicia y la misericordia. Que rompas las cadenas injustas y levantes los yugos opresores, que liberes a los oprimidos. El primer paso es la justicia: deshacer las estructuras de opresión, liberar a los cautivos. Luego viene la caridad concreta: compartir el pan con el hambriento,
abrir la casa al pobre sin techo, vestir al desnudo, no desentenderse del hermano necesitado. Este es el culto que Dios espera, un culto que se traduce en amor al prójimo, especialmente al más necesitado. La verdadera religión no consiste en ritos vacíos, sino en la práctica de la justicia y la misericordia. Como dirá Santiago en su carta, la religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y la promesa que acompaña a esta práctica es deslumbrante. Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas. Cuando vivimos la justicia y la caridad, nuestra vida se ilumina, nuestras heridas sanan. La luz de Dios brilla a través de nosotros. Te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. La justicia que practicamos se convierte en nuestro guía, y la gloria de Dios nos acompaña y protege. Y lo más maravilloso, entonces clamarás al Señor y Él te responderá, lo llamarás y Él te dirá, aquí estoy. La oración que antes parecía no ser escuchada, ahora encuentra respuesta inmediata. La cercanía de Dios, que antes anhelaban sin experimentar, se convierte en una realidad viva. Dios se hace presente al que vive en la justicia y la misericordia. En este día el Evangelio nos presenta una escena que revela la novedad radical de la presencia de Jesús y la transformación que ésta introduce en las prácticas religiosas tradicionales. Los discípulos de Juan, representantes de una piedad austera y penitente, se acercan a Jesús con una pregunta que refleja su perplejidad y quizás una cierta crítica. ¿Por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? La pregunta es comprensible. El ayuno era una práctica fundamental en la religiosidad judía, asociada a la penitencia, a la súplica y a la espera del Mesías. Tanto los discípulos de Juan, que seguían a una asceta radical, como los fariseos, celosos de la pureza ritual, practicaban el ayuno con frecuencia. En cambio, los discípulos de Jesús no parecían seguir esa misma disciplina. La ausencia de ayuno en el grupo de Jesús podía interpretarse como una falta de fervor religioso. La respuesta de Jesús es una de las más hermosas y reveladoras de su enseñanza. Utiliza una imagen nupcial. ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo, mientras él está con ellos? Jesús se presenta a sí mismo como el esposo. Los discípulos son los amigos del esposo, los invitados a la boda. En una boda, el ayuno y el luto no tienen lugar. La presencia del novio es motivo de alegría, de fiesta, de banquete. No se ayuna cuando se está en la presencia gozosa del amado. Esta imagen nos revela algo fundamental sobre la identidad de Jesús y sobre la naturaleza del tiempo que él inaugura. Jesús no es simplemente un maestro más, ni un profeta como los demás. Él es el esposo esperado, el Mesías, aquel cuya presencia transforma todo. Con él, el tiempo de la espera ha terminado, ha comenzado el tiempo de la alegría nupcial. La antigua disciplina del ayuno, como expresión de anhelo y penitencia por la ausencia de Dios, encuentra su sentido pleno precisamente en relación con esta presencia. Pero Jesús no abole el ayuno. Introduce una perspectiva nueva. Ya vendrán días en que les quitarán al esposo, y entonces sí ayunarán. Hay una referencia velada a su muerte, a la pasión, al tiempo en que el esposo será arrebatado, quitado de en medio de sus discípulos. Entonces, cuando experimenten la ausencia física de Jesús, cuando el dolor y la persecución se abatan sobre ellos, el ayuno recobrará su sentido como expresión de duelo, de súplica y de preparación para el retorno del Señor. La enseñanza de Jesús nos sitúa en una tensión fundamental de la vida cristiana. Por un lado, vivimos en la alegría de la presencia del esposo. Cristo resucitado está con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. Su presencia en la Eucaristía, en su palabra, en la comunidad, es motivo de gozo permanente. No podemos vivir como si Él estuviera ausente, en un luto perpetuo. La alegría es una característica esencial del cristiano. Pero, por otro lado, vivimos aún en la espera. El esposo ha sido quitado en su ascensión a los cielos, y esperamos su retorno glorioso. Vivimos en el tiempo de la Iglesia, que es tiempo de peregrinación, de lucha, de pruebas. En este sentido, el ayuno sigue teniendo un lugar importante en nuestra vida.
Es expresión de nuestro deseo de Dios, de nuestra solidaridad con los que sufren, de nuestra lucha contra el pecado, de nuestra preparación para la venida definitiva del Señor. Hermanos, esta palabra nos invita a vivir en la tensión fecunda entre la alegría de la presencia y el anhelo de la plenitud. Nos recuerda que nuestras prácticas religiosas no son fines en sí mismas, sino que deben estar en sintonía con el misterio de Cristo. El ayuno no es una simple obligación legal, sino una respuesta a la presencia o a la ausencia del esposo. Cuando ayunamos, lo hacemos con la alegría de saber que el esposo está con nosotros, pero también con el anhelo de su venida definitiva, cuando ya no habrá más ayuno porque Él será todo en todos. Que el Señor nos conceda vivir con autenticidad este misterio. Que sepamos ayunar cuando sea necesario, como expresión de nuestro amor y nuestra espera. Pero que sobre todo vivamos en la alegría profunda de saber que el esposo está con nosotros, y que nada ni nadie puede arrebatarnos esa presencia, hasta el día en que nos sentemos con Él en el banquete eterno de las bodas del Cordero.